Integra es una organización sin fines de lucro de base comunitaria que llevamos 21 años. Qué bien. En la comunidad, son miembros de la comunidad, gente, niños, jóvenes, adultos, todo el mundo que ha querido participar en esto. No solamente por la cuestión de las playas, sino por todo un bosque, porque Piñones tiene el bosque de mangle más grande que tiene Puerto Rico, así que el 27% de todo el mangle que se encuentra en la isla está en Piñones. Wow. Nosotros tenemos 3 lagunas, así que somos privilegiados. Tenemos la laguna Piñones, laguna Torrecilla, laguna Las Marías, y esos son afluentes al Río Grande de Loíza, al Océano Atlántico, así que nosotros vivimos en un gran ecosistema que de puente a puente, ¿verdad? Desde el puente Boca de Cangrejos hasta el puente de Río Grande de Loíza son 10,000 cuerdas de terreno. Wow. Eso tiene un montón de playas, ¿verdad? Tenemos La Posita, que es una de las más conocidas, Baciatalega, que es bien conocida, Baciatalega. Antes, en la época de la conquista, de la colonización, era un puerto. Por eso Baciatalega, ¿verdad? Se vaciaban las talegas de carbón, de ron, de coco, todo lo que se traía en contrabando, pues llegaba a través de esos puertos. Así que la importancia de Piñones ecológica, la importancia de Piñones, la importancia histórica, arqueológica. Piñones tiene alrededor de 123 yacimientos arqueológicos. Tiene una cueva, ¿verdad? Tiene unas riquezas importantes. Así que cada visitante, además, Piñones recibe alrededor de 10,000 personas semanalmente. Imagínense tanta gente depositando basura, no solamente en las playas, sino tirándonos por la carretera, ¿verdad? Porque la gente pues va por la ventana, se come una alcapurria, se la disfruta y la servilleta la tira por el carro. Así que nosotros los residentes amamos Piñones, esa es nuestra casa. Nosotros vivimos ahí, estamos ahí los 7 días de la semana. A lo mejor ese visitante va un día y no vuelve, pero nosotros sí vivimos ahí. Así que para nosotros es importante que esta cuestión de la campaña no es una campaña aislada, sino que hemos estado por meses reuniéndonos para hacer un plan. Hay que manejar el asunto y cómo las agencias gubernamentales tienen que tener una responsabilidad con nuestro lugar. ¿La ejercen o no esa responsabilidad? No la están ejerciendo, no la ejercen a cabalidad. Y los ciudadanos que visitan pues tampoco están contribuyendo a que Piñones esté limpio. Así que se une toda esta inacción. En medio estamos nosotros los residentes, que miren, nos gusta, nosotros limpiamos nuestros patios, nuestras casas, nuestros jardines. Sin embargo, las áreas públicas, pues nosotros, por más organizados que estemos, no tenemos camiones para manejar los desperdicios. Nosotros no tenemos el personal para hacerlo. Por lo tanto, le compete a todo el mundo. Los comercios de la zona tienen que colaborar. Todo el mundo. Así que nosotros estamos haciendo una campaña que aquí nuestra compañera sacó el eslogan, ¿verdad? Y su esposo también, porque si no lo mencionó él dice que... Y empezamos una campaña que el 28, el último domingo de junio, comenzamos a pararnos frente a nuestra organización, a COPI. Buscamos las áreas más seguras, pero ahí es donde entra todo el mundo, porque Piñones es la puerta de Loíza. Sí, así cierto. Que esto llega a toda la gente por ahí, y nosotros decidimos pararnos frente a nuestros portones de nuestra organización para recibir a la gente con una sonrisa, pero también con un papelito que le damos a la gente que entienda la belleza que tiene Piñones y el valor cultural, ecológico, histórico, y también la petición de que se lleven la basura para su casa. Todos nosotros entendemos y hemos defendido que las playas son del pueblo, ¿verdad? Nosotros hemos estado en movimientos ambientales donde decimos y apoyamos que las playas deben ser libres para el uso de toda la gente, no para ricos, blancos o negros y pobres, para todo el mundo deben ser las playas, porque eso es patrimonio del pueblo de Puerto Rico y defendemos eso. Así que nosotros abrimos las puertas a nuestra comunidad, pero que la gente tenga responsabilidad, que el gobierno asuma su responsabilidad y que dejen de jugar la papa caliente. Esto no es que le toca recursos al municipio, no, eso se le está pagando. Ellos son empleados del pueblo, los políticos, las organizaciones, las entidades gubernamentales son del pueblo de Puerto Rico.
¿Cuántos años hace que ustedes están trabajando con esto ya? ¿Cuántos años? Nosotros llevamos 21 años 21 desde que años. comenzamos. 21. Esta campaña particularmente surge porque ahora, primero, desde el 2017, la alcaldesa desarticuló la brigada permanente que había en Piñones para limpiar las playas, para limpiar la comunidad. ¿Por qué razón? No sabemos. Ella la desarticula, pero Piñones es la comunidad. Primero, territorialmente es el barrio más grande que tiene Loíza. Y es el barrio donde más, es el lugar donde más gente llega. Exacto. Llega el turista sin anunciarlo. La gente, no hay un anuncio para que vayan a Piñones y la gente va, ¿verdad? Exacto. Así que entendiendo eso, se genera tanto desperdicio que es ilógico que se desarticule esa brigada que era de gente de Loíza limpiando. Eso es una. Lo otro es que recientemente los 8 empleados que tenía el Departamento de Recursos Naturales para limpiar las playas en la zona de San Juan, no para Piñones nada más, pues se acogen a retiro. Así que la agencia no se les ocurrió contratar a nadie más para recoger. Así que nos quedamos en una crisis. Una persona nada. Una persona. Una persona solamente para toda la zona de San Juan. Que incluye Piñón. Que incluye Piñón. Con lo enorme que es. Entonces, Dios cuando la mío. gente estaba encerradita por lo de la pandemia, pues las playas estuvieron limpias, pero una vez se empieza la gente a salir, fue todo una crisis de basura. Un caos. Eso es un caos, contaminación. Imagínense en medio de una pandemia. Ahora, en 21 años de toda esta gestión y todas estas campañas, ¿han visto que la gente ha cobrado conciencia y cada vez es menos complicado? ¿O vamos para atrás? Vamos en retroceso. De veras. Ay, qué duro Vamos en escuchar retroceso. eso del boricua. Wow. Qué man. triste. Ah, Dios mío. Lo que sucede es que se agudiza cuando durante los meses que las personas estuvieron en cuarentena, encerrados, hubo basura en la playa. Lo que sucede es que esa basura nadie la recogió y no era otra cosa que los zafacones al punto de desbordarse. Pero la basura estaba allí. Lo que no se generó fue más basura. Cuando, ¿verdad? Suavizan lo de la cuarentena, cuando se le permite a las personas salir, el tapón en Piñones es sábado y domingo normal, más el domingo, de lunes a domingo, todos los días, para nosotros poder entrar a Piñones. Por la cuestión de que pues las personas están cobrando y no están trabajando, que tienen tiempo para ir a la playa, a comerse la alcapurria, a ir al negocio, a los negocios de Piñones. Ahora son los 7 días de la semana y el problema de la basura, de los desperdicios, no se multiplica, se cuadriplica. Y ese es el problema. Se estaba convirtiendo en un vertedero. Se hace la campaña porque honestamente pasamos todos los días y basura, más basura, más basura. Una ola de botellas por una cosa increíble. No, y una Ahorita particularidad de Piñones es que muchas casas están pegadas a la carretera donde la gente tira. O sea, que me imagino que han visto también la basura en los patios de sus casas. Claro. ¡Qué triste! Sí, eso es otra cosa. Ajá. La campaña que nosotros empezamos se llama Las playas son de todos, la basura es tuya, llévatela. Ajá. Yo pienso que muchas personas no tienen conciencia de eso, de que estás tirando la basura en nuestros patios, Sí. porque nosotros vivimos ahí. Nosotros vivimos a 300 pasos de la playa. Entonces, todo lo que tiran vuela para nuestras casas. Empezamos limpiando nosotros, porque como no había nadie y fuimos al municipio a preguntar, no había nadie, pues empezamos nosotros limpiando. Íbamos a limpiar, tenemos otra organización sin fines de lucro que nos está ayudando también a limpiar, se llama Limpiar, y ellos han traído hasta... ¿De aquí también de Loíza? No, eso es una... ¿De dónde? Sí, es una organización. Y no solamente limpiar, mencionamos limpiar porque ha estado más directamente con nosotros. Pero otra característica es que mucha gente van a Piñones a limpiar. O sea, también se ha creado conciencia, aunque por un lado se ha empeorado, pero por otro lado también hay más gente con conciencia de que esto hace. Así que son muchas organizaciones que durante todo el año hacen un trabajo voluntario sin anunciarse, sin buscar protagonistas, con sus propios fondos.
nosotros fuimos con nuestros propios fondos, nosotros compramos nuestras propias fundas de basura. Ustedes son la gente que nosotros necesitamos que se interesen en la política porque serían servidores públicos Definitivamente. extraordinarios. Sí. Tengo aquí un alcalde y 2 alcaldesas. Casi nada. Y recogíamos la basura, pero nos dimos cuenta que no dábamos abasto, que realmente no dábamos Pues la cosa es que esto de la pandemia y ¿cómo se llama? La cuarentena todavía está en un proceso de reapertura. Claro. Hay un montón de gente que no ha salido todavía. O sea que se puede recrudecer el asunto de la basura. Hay espacio para que llegue más gente todavía. Ajá. Y más basura, por lo tanto. Exacto. Y no solamente va el turista o el que se quiere comer la alcapurria, yo que practico correr, los runners van allí. Ustedes tienen un tablado espectacular. Claro. Que termina bastante abajo y yo he visto muchos corredores ciclistas también. Claro. Que las bicicletas que si quizás se unen, si todos nos unimos Exacto. y creamos esa conciencia, aparte de ayudar a recoger donando bolsas de basura, porque eso Claro. sale de su dinero también. Pero- Exacto. pero- Es que eso es hasta injusto. Pero si tú vas a Piñones a hacer ejercicio y no te comes una capurria, a ti hay que restarte. Chacho, yo corro 5 millas y termino con la alcapurria, me la merezco. Muy bien, muy bien, muy bien. Mi esposo es taxista. Ajá. Y llegan los turistas. Llegó un turista alemán con un papelito que decía yo quiero ir aquí y No. lo que decía era Piñones. Y no uno, ¿Qué? no uno. ¿Alemán? Los europeos, Ajá. antes de viajar, aparentemente ellos estudian las áreas que quieren visitar y no necesariamente tienen que ser el Viejo San Juan o lugares de interés normal. En particular, y te digo alemanes porque le pregunté a ese pasadero en particular, él tenía un papelito que decía que quería ir a un negocio en particular del área de Piñones. Ay. Entonces, ya ellos vienen, ellos Sí, saben para claro. dónde quieren ir, Sí. ¿sabes? Tenemos, Y, tenemos Y sería la esa- mejor promoción que encuentren todo limpio. Claro, esa experiencia que tiene Rafael, ¿verdad? Como taxista, que imagínate, lo tiene uno de los primeros de punto de encuentro, Sí. el taxista. Nosotros los tenemos en nuestro centro. COPI es una organización que está ubicada en el principio de Piñones. Nosotros rescatamos ese lugar porque ese edificio se construyó, dizque con $8 millones el edificio y el paseo lineal, pero ese edificio cuando se inaugura en el 2000 estaba abandonado, se había convertido en un hospitalillo de drogas literalmente. Mira eso. Nosotros lo limpiamos, nosotros lo recogimos y lo transformamos en nuestro centro cultural y allí llegan muchos turistas y llega gente también que nos dice, a mí me dijeron que si no venía aquí no visité Puerto Rico. Así que para nosotros es bien importante, pero ven cómo la trayectoria que estamos marcando, nosotros rescatamos ese centro en el 2001, era un hospitalillo de drogas, era una cosa horrible lo que había allí con fondos públicos. El 80% de esos fondos eran fondos federales, 20% fondos estatales, con lo que se construyó y al mismo tiempo se abandonó. Se inaugura irónicamente para el nuevo milenio y no se inaugura en las facilidades del centro, se va a otra área del Paseo Tablado y ese lugar estaba convertido en un hospitalillo de drogas. Así que como el Estado también ha sido injusto en un proceso, no sabemos por muchos intereses también. Piñones tiene un interés del capital de allí construirse hoteles y desplazar la comunidad. Así que nosotros hemos estado de frente dando esa batalla porque es una protección, es un ambiente, es un recurso, un ecosistema que todos los puertorriqueños tenemos derecho a disfrutar. Y eso, y más los que vivimos en el lugar, no merecemos ser desplazados de nuestro territorio. Claro que no. Así que al nosotros estar batallando y peleando contra el Estado, sabemos que también el Estado toma represalia y deja de hacer sus funciones para que la comunidad Qué se triste. canse. Qué mal. Wow. Y eso es importante que se sepa, que también la gente que visita la playa tenga conciencia que si fuiste allí y ese lugar es hermoso, te da salud, te da paz, te da... Óyeme, uno darse una escapadita. Nosotros tenemos alquiler de bicicletas, tenemos alquiler de kayaks y hacer ese recorrido te llena de tanta salud, te llena de tanta paz, que es importante que lo tengamos como un recurso valioso. Cierto. Estamos en este momento limpiando el canal Torrecillas. El canal Torrecillas es un canal bien importante que conecta dos lagunas, la laguna Piñones y la laguna Torrecillas. Ellos viven muy cercanos a la laguna Piñones y esa laguna en tiempos de tormenta, en tiempos de huracán, se inunda la comunidad. Así que lo que estamos tratando estamos limpiando ese canal para mitigar las inundaciones,
porque después del huracán María se cayeron árboles y obstruyen el flujo natural de las aguas. Nosotros estamos bien contentos con lo que hacemos, porque la naturaleza es parte, nosotros somos parte de esa naturaleza, viéndolos desde el punto cristiano, es la creación divina, es la creación de Dios con relación a esto. Y todas las personas debemos tener esa conciencia de cuidar esa creación. Sí, señor. Wow. Yo los quiero te hago una felicitar. pregunta. Ay, perdón, Juan. ¿Ustedes no reciben ningún tipo de fondos? La organización recibe fondos privados. Privados. Nosotros recibimos donaciones y fondos privados. Fondos Ok. del Estado, pues ya ustedes saben que con todas estas posiciones que tenemos no nos van a dar. Pero nosotros no recibimos fondos. Nosotros Ustedes todas las cosas que hacemos, las hacemos de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Wow. Claro, lo que pasa es que hay cosas. Yo tengo que decir responsablemente, ¿verdad? Como copy que lo recibe. Para la campaña no estamos recibiendo dinero. La campaña la hacemos. Yo, por ejemplo, bolsas de basura las compro de mi bolsillo. O sea, que aunque es una campaña, por ejemplo, aunque las organizaciones reciban fondos, a veces reciben fondos, pero no es para hacer trabajo, ¿verdad? Claro. Así que para Tiene el su trabajo... nombre. Exacto, tiene su nombre, tiene su propósito. Así que para esta campaña nosotros no recibimos ningún dinero. Nosotros lo que hacemos es que lo hacemos porque entendemos que es un compromiso. Sí, el que nos Nosotros- escucha que se quiere unir, ¿hay algun número de teléfono? Sí, bueno, sí, hay varios números de teléfono. El número de la Corporación Piñones Se Integra es el 787-253-9707. ¿Lo puedes repetir? 787-253-9707. Ibas a decir algo. Sí, en cuestión de materiales y cuestiones, nosotros realmente costeamos. Lo único que nosotros realmente no nos está costando algo, solamente que es tiempo y esfuerzo, es tomar banners pasados de fecha para hacer los cruzacales. Pero compramos pintura de nuestro bolsillo, Claro. compramos aerosoles de pintura. O sea, que realmente pues cuesta, pero no duele. No duele porque realmente Claro. es nuestra comunidad. Es Y, nuestra comunidad. Eso es unos voy a héroes. entrar en los detalles de los banners. Miren, hay una ordenanza municipal que esa no la hacen cumplir. Como muchas otras no la hacen cumplir y querían imponernos a nosotros una ordenanza municipal que no aplicaba a nosotros. La ordenanza municipal, hay una ordenanza municipal que se supone, no sé los números, no sé nada de eso, pero sí las compañías o los cruzacalles tengan unos lugares para tablones de expresión. Exacto. Entonces, la contaminación visual también en nuestra comunidad es horrible. Tenemos un bosque maravilloso, hermoso. Nosotros recibimos aves en esa temporada de toda esa aves endémicas de migración. Así que más ¿verdad? Las aves locales endémicas, eso contamina todos esos banners, toda esa publicidad, propaganda exagerada, contamina nuestra comunidad. Y la estamos- ponen las compañías, pero no las recogen. No las Ustedes recogen. también lo hacen. Exacto. Estamos recogiendo. Nosotros Y ahora estamos lo Y recogiendo. reciclando. repurposing, o sea, le estamos Exacto. dando otro propósito. Estamos creando nuestros propios banners Ajá. con el eslogan, o sea, las playas son de todo, la basura es tuya, llévatela. Exacto. No basura. Te mereces una playa, mereces disfrutar una playa limpia. Y nosotros Wow. pues, hacemos el trabajo que a lo mejor el de recogido que se supone que dan esas compañías que los ponen, se supone que los retiren. Nosotros estamos haciendo el trabajo de retirarlos y de darle un uso para poder llevar el Inteligente. mensaje. Exacto. Extraordinario trabajo. Muchas gracias por lo que hacen, nuestro apoyo. Y otra vez, ¿cómo se llama la organización? Ahí en Facebook lo encuentran Sí, también. en Facebook nos puede encontrar por Corporación Piñones Se Integra. Piñones Se Integra. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá. Así mismo Gracias a es. ustedes. Gracias a ustedes. Excelente labor. Bueno, muchachos, aprovechamos y hacemos como si nos fuéramos ahí y de una vez nos vamos.